primeramente soy Noel Leobardo López Díaz, coordinador de Relos Navojoa y del 7º distrito. Así es. Mira, Minasario, efectivamente, en la Convención de Viena de 1961, tratado donde la mayoría de los países firmaron estos convenios por pertenecer a estas convenciones, entre ellos Ecuador. Dice este Tratado de Viena que las sedes diplomáticas no se pueden irrumpir. Las sedes diplomáticas que existen en todos los países son una extensión del territorio del país al cual pertenece la sede. Haz de cuenta que si el país anfitrión o el país donde se encuentra la sede, en este caso Ecuador, en la sede de la Embajada en México, lo que hicieron fue invadir nuestro territorio nacional. Es un delito, es algo que aún ni siquiera Pinochet, que siempre se ha sabido todo lo que este personaje realizó, nunca se atrevió a hacer esto. Hace ya bastantes años atrás, o algunos años atrás, en Inglaterra, el gobierno, la embajada de Ecuador, le dio asilo a un periodista que tanto Estados Unidos como Inglaterra estaban persiguiendo, un perseguido político. Ni Estados Unidos ni Inglaterra se atrevió a hacer lo que hizo ahora Daniel Noboa. Es algo que el expresidente Correa dijo que era motivo de una guerra. ¿Sí? Es algo sin precedentes lo que acaba de pasar, donde todos los países, el 88% de los países del mundo ya se pronunciaron en contra de lo que hizo el gobierno de Ecuador. Únicamente el 26% de los ciudadanos de Ecuador avalan lo que realizó Daniel Noboa. Pero mira, para poder hablar de esto, tenemos que hacer un análisis de quién es Daniel Noboa. Daniel Noboa nació en Miami, es ciudadano norteamericano, estudió en los Estados Unidos, ¿sí? Él es de una de las familias productores de banana, de los más ricos, esa familia del Ecuador, ¿sí? Exportan, tienen bananales a Europa y se dice, es un secreto a voces, de que lo que también exportan a Europa no es nada más banana, sino es droga. Sí, tú lo dijiste. Entonces, él era el candidato que iba en tercer lugar en las elecciones. Uh-huh. La candidata que estaba en primer lugar era Luisa González. Y el segundo lugar lo asesinaron. Mataron. Villavicencio. Daniel Noboa y el partido que estaba de Daniel Noboa empezaron a decir que había sido la puntera, en este caso Luisa González, y el partido al que representa Luisa González, que es la Revolución Ciudadana, los que habían asesinado a Villavicencio. A tal grado de que esta candidata cayó más de 10 puntos. Y es de esta forma como Daniel Noboa sube. Ahora, hay que recordar que él nada más va a estar 1 año y medio en el poder, uh-huh, porque en el 2025 hay elecciones. Él está cubriendo, ya que al presidente anterior a él lo destituyeron del puesto de la presidencia, le hicieron un juicio político por malversación de fondos.
¿sí? Entonces, créeme que esto que realizó Daniel Noboa es algo sin precedentes. Es un hombre joven de 36 años, que yo sé y que la mayoría sabemos que no fue por iniciativa de él realizar esto únicamente. Tuvo que haber tenido el aval de un gobierno, que no quiero decir el nombre, pero que esté al norte de nosotros. y que tardó casi 24 horas en pronunciarse, y se pronunció de una forma muy tibia en contra de lo que había hecho Daniel Noboa. México va a acudir a las instancias de la Corte Internacional de Justicia. Diokis. Daniel Noboa y el gobierno de Ecuador, que se encuentra en estos momentos, dicen, se apegan a la Convención de Caracas, en el artículo 3, que dice que no es lícito conceder asilo a personas que a tiempo de solicitarlo se encuentren inculpados o en proceso en tribunales ordinarios. Ahí está. Pero pasa un detalle. A ver. No dicen lo que dice el artículo inmediato posterior, que es el artículo 4, que dice que el país asilante va a calificar los motivos reales, si hay persecución política o no hay persecución política. En pocas palabras, México, que es el país asilante, es el que va a determinar si hay persecución política o no. Y de considerar que hay persecución política, puede realizar el asilo político. Cosa que hizo, él analizó, determinó que sí había persecución política, por eso se iba a dar el asilo. Entonces, el punto, el artículo que están poniendo tanto Daniel Noboa como el gobierno de Ecuador, el artículo inmediato de posterior, ahí con eso se cae lo que ellos argumentan. Bueno, una sede diplomática, en películas he visto nomás eso yo, ¿no? Una sede diplomática, ¿qué es? Es una casona grandota con puertas de acero, donde entran puros carros mexicanos, donde adentro viven puros mexicanos. Es una colonia de México allá. ¿Qué es la sede? Yo oigo sede. No. Es que varía. Los inmuebles, eso no determina la sede, Minasario. A ver, ¿qué es la sede? Hay distintos tipos de inmuebles según el país. La sede diplomática es, lo acabo de decir, el lugar, el inmueble, donde se determina que va a estar el consulado o las embajadas de cada país, lo cual desde el momento en que se convierte en una embajada, en este caso de México, en Ecuador, es una ampliación del territorio nacional, te acabo de decir. La sede no lo determina el inmueble, sino donde se determina que se va a instalar, en este caso, el consulado o la embajada. Los consulados o la embajada. El antecedente de este afaire entre Ecuador y México es lo siguiente. Hace 2 años, Evo Morales, ¿de dónde fue gobernante Evo Morales? De Bolivia. Destituido. Y lo agarraron, vente chiquitito. Ahí lo tenían. Y México abrió sus puertas de la embajada, ¿no? Vente, Evo, lo asiló. Y el pueblo de Bolivia, ¿dijiste? Sí, Bolivia. Tráelo, vamos a juzgarlo, tráelo. Se motinaban. Y México, a la brava, mandó un avioncito, recogieron a Evo y se lo trajeron a México, al país. Y se quedó sin ser juzgado allá, mismo se lo trajeron a México, a Evo Morales. Hubo muchas protestas, me acuerdo. Y hoy
En el caso, ¿cómo se llama? Glass, se apellida Glass, Alejandro Glass. Es Glass. Jorge Glass. Glass, Jorge Glass. México planeaba, mandó un avioncito otra vez a Ecuador y se dieron cuenta ya Daniel Noboa, ¡ala! Dijo, nos van a aplicar lo que hicieron con Evo. Van a llegar con el pretexto de llevarse a personal de la embajada y se van a llevar a Glass a México. Y lo queremos jugar aquí. Les ganaron el jalón, pues. No deja de ser un delito, allanamiento, ahí el allanamiento de la embajada, ¿no? Pero parece que esa era la intención, lo explicaron ya. A cómo es AMLO, yo sí lo creo, que va, tráiganselo, a como trajimos a Evo. Quiere convertirse pues en el mainate, en el líder de Latinoamérica, y lo está logrando López Obrador de esa forma, ¿no? En árbitro, quiere arbitrar la diplomacia de América, excluyendo los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? De América Latina, pues. Entonces, temieron eso en Ecuador. No, mira. Que se trajeran a Glass. El detalle no es así. A ver. Te voy a explicar. Efectivamente, en Bolivia se le dio asilo político, ¿sí? Uh-huh. Como tú acabas de decir, a Evo Morales. Y se solicita al gobierno, al mismo gobierno de Bolivia, que entregue un permiso para poder sacar al asilado político de la embajada y llevarlo a México, uh-huh, el cual el país está obligado a hacerlo. ¿Y se negaron? No. En el caso de Bolivia no, te estoy diciendo. Uh-huh. El detalle aquí está que no es así como dices. En primer lugar, Jorge Glass fue vicepresidente de Ecuador en el gobierno de Correa, ¿sí? Uh-huh. Quiero que sepas que Correa es asilado político del gobierno de Bélgica. ¿También? Es asilado político del gobierno de Bélgica. Pero ahí está en Ecuador. El detalle está que, como te digo, México, según el artículo 4 de el Tratado de Caracas, dice que el Estado asilante es el que va a determinar la vialidad de dar el asilo político o no darlo, de otorgarlo o no otorgarlo, ¿sí? Jorge Glass, tú lo acabas de decir, estaba ya resguardado en la sede de la embajada. Sí. No es únicamente un allanamiento lo que hizo el gobierno de Ecuador. No es como a un particular que la policía le hace un allanamiento en su casa. No, aquí es un gobierno extranjero que invade territorio mexicano, donde se mete a la fuerza, golpean al jefe de la Cancillería, a Canseco. ¿Sí? Y Canseco defiende la sede de México, exponiendo su vida. Y el gobierno de Ecuador secuestra a Jorge Glass y se lo lleva. Uh-huh. Porque lo que hizo el gobierno de Ecuador fue un secuestro que ya varios presidentes de distintos países han dicho que fue un secuestro, a tal grado, Minasario, que tanto Bolivia como Nicaragua ya rompieron relaciones diplomáticas por lo que hizo Ecuador con México, con Ecuador. ¿Sí? Y varias organizaciones internacionales van a hacer reuniones en los próximos días, semanas, para destituirlos de sus agrupaciones. ¿Sí? Entonces, es algo muy delicado. Y el hecho de que Estados Unidos haya tardado casi 24 horas en pronunciarse y que además se haya pronunciado de una forma tan tibia y que haya dicho que quería que México y Ecuador realizaran todo de la forma más pacífica, se pusieran de acuerdo. No es nada más platicar. Ecuador tendría
que realizar una serie de cosas, entre ellas pedir disculpas a nivel internacional, devolver a Jorge Glass a México y después de eso, aún así, ser sancionado. Ya no tan severamente, pero sí ser sancionado. Sí. Bueno, pues aquí yo veo algo y que siempre le hemos comentado, se le va la lengua a mi presidente en las mañaneras. ¿Qué necesidad tenía, pues, de lo que tú estás diciendo? Eso de la elección, que mataron a fulano, a Villavicencio, que iba a subir. ¿Qué le importa, pues? Existe un término que se llama autodeterminación de los pueblos. No seas metiche, mi presidente. ¿Qué le importa, mi presidente, la situación de Ecuador, de Venezuela, ¿qué te importa, presidente? Déjalos a ellos que se arreglen. Hagan de cuenta que aquí vienen hoy a mi casa a decirme qué es lo que debo hacer con mi vieja y con mis hijos. Ya nomás. No, cada quien que hubiera en su casa. Ojalá, mira, que la lengua Andrés Manuel no genere, ya generó un conflicto internacional, ya van 4 países que lo declaran no grato, por lengón, pues, por lengón. Entonces, que no se metiche. Mira, los metiches así terminan embroncados. Ojalá esto no genere un conflicto regional, porque en el cono sur hay países afines a México y que detestan a la derecha, ultraderecha, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que están apoyando a México porque son países afines en ideología. Ojalá no genere un conflicto fuerte y se obligue el guardián mayor de América, que así se autodeterminan ellos, yo no, a Estados Unidos, a meter su cuchara. Y nos va a ir mal. Mira, no, estás en un pequeño error, Minasario. Para empezar. En una mañanera, unos periodistas le preguntaron a Andrés Manuel qué pensaba de la situación de Ecuador. Uh-huh. Al igual como también le preguntaron de Argentina tiempo atrás. Y el presidente dio su punto de vista muy válido. Y lo único que dijo fue la verdad. Que la candidata que iba a la cabeza, lo que tú estás diciendo, pues, con el asesinato del segundo lugar de Villavicencio, había caído 10 puntos, porque el tercer lugar, que en este caso es Daniel Noboa, habían argumentado que había sido el partido y ella. ¿Sí? Entonces, fue eso lo que dijo el presidente. Ahora, esto ocasionó que la embajadora hubiera sido nombrada como no grata. Uh-huh. La embajadora de México en Ecuador. Pero eso, Minasario, es muy diferente a la atrocidad que realizó Daniel Noboa al violar el territorio mexicano. Ahí ahora te voy a decir una cosa. No va a haber ni un solo país en la faz de la tierra que se ponga a favor del Ecuador. ¿Por qué? Porque lo que hizo Daniel Noboa es una atrocidad que no tiene precedentes. No hay justificación de ningún punto de vista. Así nuestro presidente hubiera hecho mal como no hizo, porque ya te acabo de explicar por qué lo hizo. Así hubiera sido él el que hubiera motivado y el que hubiera argumentado y el que hubiera estado dale y dale con eso. El presidente de Ecuador no debió de haber hecho lo que hizo. No, definitivamente. Ahora, tenía la mayoría en el Congreso de Ecuador. Se le acaban de ir 51 legisladores del partido Revolución Ciudadana. Sí. Se dividió. Y acaba de perder la mayoría por lo que hizo. Esto va a traer consecuencias graves para el Ecuador. Ya que se le echen ellos, hombre. ¿Qué nos importa a nosotros, hombre? Sí nos importa porque el agravio fue en contra de nosotros. ¿Qué no van a hacer, hombre? Que no sea metiche, mi presidente, por favor. No, estás mal. No estoy mal. Te doy la razón en el allanamiento por eso te preguntaba qué es la sede.
Es una casona, pues un edificio grande donde no se debe meter Es una nadie. extensión del territorio Por eso, nacional. no se debe meter nadie ajeno a México. Allanó la morada, tiene un castigo, totalmente de acuerdo. Pero y un castigo muy grave. gravísimo, totalmente de acuerdo. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que sea metiche mi presidente, pues que no hable de más en las mañaneras. Milei de Argentina ya está embroncado con él también. Mira, Nazario. No Mi puede Nazario, ser. no podemos. No va a llevar al barranco este presidente. Hombre. No, mi Nazario. Tan feliz que éramos, hermanos, le decíamos a los uruguayos, hermanos los ecuatorianos, hermanitos mexicanos, los argentinos, todo el mundo nos ve como hermanos mayores. Ahora ya no. Estás mal. ¿Sabes qué? Esto que acaba de pasar va a fortalecer a México y a nuestro presidente ante la vista lo acabas de decir, de la opinión internacional. Lo acabas de decir, no, es lo que eso buscas. Lo que acabas de decir. No, tú lo acabas de decir, pues lo va a fortalecer como líder por eso. de América Latina. ¿Y qué estás diciendo? ¿Eso? No, ¿Eso? ¿Qué estás diciendo? Que esto le crea conflictos al presidente de México, a que México. Ya nadie lo quiere, es lo que estás diciendo. No, yo no estoy diciendo que nadie lo quiere, que lo están declarando no grato en 4 países latinoamericanos. Que no lo quieren. Esto, es más, hasta el presidente de Argentina, Milei, la presidenta de Perú, se dijeron que está mal. Así es, y apoyaron a México. Yo también lo estoy diciendo, pues, al pueblo de México, al país mexicano. No, están apoyando al gobierno de México. Al gobierno de México, pero no Andrés Manuel. Metiches. ¿Y quién es el que encabeza el gobierno de México? Nos bajamos. No. Me extraña, no eres abogado. Gobierno de México es el gobierno de México. El gobernante de México es López Obrador. No, el gobierno de México. La máxima figura del gobierno de México. La máxima figura del gobierno de México. Es nuestro presidente de la República, es el que representa al gobierno de México. Es el gobernante, pues. El presidente. Por eso, pero tú dices que no, que al gobierno, que no al presidente. La máxima figura del gobierno de México es nuestro presidente. El gobierno de México es, fíjate, ya no es. Y yo no soy abogado. El gobierno de México es el presidente de la República, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ese es el gobierno de México. ¿Y el legislativo? Por eso, pues, ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el gobierno de México. El presidente de México representa al poder ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del gobierno de México, hablamos de los 3 poderes. Nos está metiendo en broncas a los otros poderes el presidente de la República. Clarito, ¿no?